Este episodio comienza diferente a todos porque queremos contarles una muy buena noticia para este proyecto. Y es que con la intención de hacer de cada episodio una gran experiencia, nos unimos con El César Cocina para hacer de nuestras charlas sin gambeta momentos aún más especiales con todos los invitados. El César Cocina es un catering especializado en cocina peruana que también ofrece parrilla, paellas, cocina mediterránea y todo tipo de platos y refrigerios para reuniones en casa y empresas. Pueden seguirlos en Instagram como @elcesarcocina y estar pendientes a las redes sociales de ellos y nuestras. Vamos a estar juntos con los diferentes invitados en nuestras charlas sin gambeta. Y sin más preámbulos, comenzamos. Bienvenidos. Esto es Fútbol Sonoro, episodio 102. Tiago Aristi charla con personajes del fútbol en una conversación directa, sin necesidad de pintas. Esto es Sin Gambeta. Fútbol Sonoro del blog de Tiago Aristi. La gambeta es arte, la gambeta es magia, la gambeta es recurso, la gambeta también es engaño, la gambeta también es evasiva. Hoy queremos hacer una charla precisamente sin gambeta. Una charla sin gambeta en la que podemos tratar temas, compartir, conocer, lo cual es, digamos, clave de nuestro proyecto, clave de nuestro podcast, y es darle valor al fútbol desde muchos ámbitos, lo deportivo, lo táctico, lo humano también, la historia, la trayectoria. Hoy tenemos un invitado, pues yo siempre digo un invitado muy especial, se volvió casi que una frase normal, uno siempre dice muy especial, pero bueno, estar aquí en una sede deportiva, con un técnico de fútbol profesional, con un técnico de fútbol, más allá de que sea profesional o no, con una persona que nos ha recibido de buena forma, es muy provechoso para nosotros. Lucas, bienvenido. Lucas González Vélez, me gusta con doble nombre. ¿Usted no tiene doble nombre o sí? Tengo un segundo nombre. Sí, ese no me lo sabía. Yo sabía Lucas González Vélez, que usted me lo acaba de chismosear. ¿Cuál es el segundo nombre suyo? Eso te lo voy a dejar que lo averigües tú mismo después. Igual lo voy a averiguar porque vamos a poner el nombrecito ahí, Lucas. Yo me atrevo por... ¿Será Lucas Andrés? O ya más de señor Lucas Alberto, algo así. ¿Le pegué o no? Nada por ahí. Lucas, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación del podcast Fútbol Sonoro, por abrirnos las puertas, y para nosotros, como decías, un placer hablar de fútbol, conocer más de la persona, del entrenador, del profesional, del futbolero como nosotros. Gracias por aceptar. No, un gusto. Muchas gracias a ti por la invitación y bueno, aquí contento de hablar de fútbol un rato. Bueno, de fútbol y de vos, ¿cierto? De fútbol y de Lucas. ¿Qué tal Lucas de niño? ¿Cómo era ese Lucas de niño? Comencemos por ahí, para llegar a la parte futbolística ahora. ¿Cómo era Lucas? ¿Dónde vivía? ¿Dónde se crió? ¿En qué año nació? ¿Qué categoría? Yo nací el 7 de junio de 1981. Era un niño, pues, normal. Un niño, sí, mal geniado. Me acuerdo que mi mamá siempre, siendo niño, me cogía la cara en algún momento, yo, pues, entrando del colegio, donde fuera. Y me decía: ay, hijo, tan bonito que eres, pero con esa frente siempre arrugadita. Entonces siempre era serio, no era el... Siempre me han gustado las bromas y andar ahí de chistes y eso, pero no era el niño que siempre estaba sonriendo, ¿no? Yo evalúo mucho, ahora que soy entrenador, evalúo mucho mi infancia y cómo me convertí en la persona que soy hoy. Y creo que desde muy pequeño tenía yo esa vocación de ser entrenador, esa vocación de organizar grupos de personas. Entonces era un niño que tenía una cualidad de líder, si se puede llamar así, pero en donde particularmente me gustaba organizar grupos de personas y en torno al fútbol. A eso iba, en torno al fútbol. Entonces me imagino que usted armaba el equipo del colegio, el de interclases, me imagino que hacía alineaciones desde esa época. No sé si era el dueño del balón, pero sí organizaba a los compañeros para poder jugar los partiditos. Sí, 100%. En el colegio yo precisamente era el que organizaba los torneos de fútbol de intercursos, era el que intentaba conseguir para que fuésemos a jugar fútbol contra otros colegios cuando no había torneos. Siempre me gustó el organizar y el estar jugando fútbol. Y particularmente yo nací en Bogotá. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 8 años para cumplir 9 años y nos fuimos a vivir a Cartagena con mi mamá. Entonces crecí entre Bogotá y Cartagena. Cuando vivía en Bogotá y estaba con mi padre, él vivía a las afueras de Bogotá, que ahora ya es prácticamente Bogotá, pero una finca cerca al municipio de Cota. En ese momento era vacas, árboles y no había nada más por ahí. Entonces jugar en un equipo de fútbol ahí, no había clubes, no había escuelas, era difícil, ¿no? Entonces crecí jugando fútbol en el colegio y ya cuando voy a Cartagena era mucho más fácil tener acceso ya en la mitad de Cartagena a poder jugar fútbol.
¿Qué tal el ambiente familiar, la infancia, con el tema de lo que pasa en una familia, que en últimas no lo conocemos, no lo tenemos en cuenta, pero hace parte de la formación de cada uno, ese contexto tuyo de dos ciudades, de padres que se separan a una edad que de pronto no se entiende mucho qué está pasando, cómo son las relaciones? Sí, yo recuerdo mi infancia con mucho cariño en muchos aspectos, pero mucho dolor en otras áreas. Mis padres se separan cuando nace mi hermano menor, yo soy el mayor de 3 hermanos. Tengo un hermano que yo nací en el 81, un hermano que nació en el 83 y el otro nació en el 90, entonces una diferencia de edad importante. Pero la relación de mis padres ya estaba muy desgastada y cuando nació mi hermano el menor, ya mi mamá finalmente tomó la decisión y dijo esto no es vivible para mis hijos y por eso nos vamos nosotros a vivir a Cartagena. Yo tengo una relación muy muy cercana con mi papá, posiblemente fue la persona que más me influenció en mi carácter, en la forma en la que yo lidero los grupos hoy en día, porque él era muy similar. Una persona muy inteligente, muy estudiada, valoraba muchísimo el conocimiento por encima de la experiencia y por encima de cualquier cosa. Y el separarme de él en ese momento fue muy duro. Entonces recuerdo esa etapa en particular con dolor. ¿Viven tus papás? Mi padre murió ya, él murió en 2014. Fue una de esas cosas que tú tomas una decisión de vida en un momento precisamente por hacerme entrenador. En 2010 yo me fui a vivir a Australia y regresé en 2021 a trabajar en Atlético Nacional. Y entonces son 11 años que vives fuera de Colombia, en donde pasan muchas cosas, entre esas, pues estoy lejos cuando muere mi padre, que es una cosa que pasa, que le pasa a las personas, pero que estás dispuesto a asumir la posibilidad de que esas cosas pasen cuando tienes un sueño. El mío era convertirme en entrenador. Pero ¿cuál es la relación ahí de tu padre? Tu padre fallece, estás por fuera y tomas decisión de ser entrenador por algo de tu papá. No. Ah, ok. No, yo soy entrenador desde hace mucho tiempo. Empecé a entrenar, la verdad, quise jugar fútbol profesional. Después entendí que yo precisamente, como te decía, al haber crecido en una finca, era difícil estar en un equipo de fútbol porque no había equipos de fútbol alrededor. No tenía yo cómo transportarme a estar en un equipo de fútbol federado. Sí. Entonces yo, a través del colegio, tuve el profesor de educación física de mi colegio, era Hernán Pacheco. Hernán Pacheco era entrenador de fútbol, en ese momento trabajaba en Alejandro Brand, después entró a trabajar en Fair Play con Silvano Espíndola y fue el entrenador que hizo debutar a Falcao. Y Pacheco me ve y él es el que me lleva a jugar ya con 15 o casi 16 años fútbol federado. Entonces, aunque siempre jugué fútbol, hubo un vacío importantísimo en esa formación de niños que en una edad tan importante para la conformación del cerebro, yo no tuve. Entonces, claro, cuando ya yo termino el colegio, me doy cuenta que va a ser muy difícil perseguir una carrera como jugador de fútbol. Y me fui a Australia con la intención de ser preparador físico. Inicialmente, estudié una carrera en ciencia del deporte y llegué a trabajar en Cartagena. En Cartagena hice un periodo en Real Cartagena como preparador físico en el equipo profesional. Más como no me pagaban, pero estaba como segundo preparador físico del equipo profesional. Y ahí me di cuenta que de pronto la condición física no era el aspecto más relevante. Entonces lo que empecé ya fue a estudiar esto de la táctica, cómo funciona, y ahí decido hacerme entrenador. Pero acá no había cómo estudiar, acá no había cursos de entrenador, acá no había una carrera, no había licencias. Entonces en 2010 decidí yo irme, quería jugar un poco más de fútbol, veía que todavía tenía ganas de jugar, pero en Colombia no me iba a dar. Y me fui ya a estudiar cursos de entrenador y a intentar jugar en primera división. Por eso te digo que cuando me fui siendo consciente en 2010 que tendría que empezar un proceso largo para convertirme en entrenador y tendría que estar mucho tiempo fuera de Colombia. Y entre esas cosas es, pues, asumes lo que pasa, que en ese caso fallece mi padre y yo no estoy acá. Quiero llegar allá a ese 2010 porque 29 años tenías en ese momento, ¿cierto? Tenía 28 años. 28 años para 29. Me parece un punto importante. Quiero devolverme un poquito al tema de la infancia y del fútbol, cómo llega a tu vida. ¿Qué tan futbolero eras? De ver, ya nos dijiste que organizabas partidos, organizabas grupos de personas, pero jugabas, me imagino. ¿Cómo jugaba Lucas y qué tanto se relacionaba con el fútbol siendo niño? No, 100% futbolero. O sea, 100% futbolero. Yo siempre digo que para haber sido futbolista, que fue lo que yo siempre quise ser, nací en la familia que no era. Porque soy el mayor de 3 hermanos y a ninguno de ellos les gustó el fútbol. Mi padre era medio hincha, él era bogotano, medio hincha de Santa Fe, medio hincha de la Selección Colombia. Y digo medio hincha porque no lo vivía como lo vivía yo, pero algo le gustaba el fútbol. Mi madre es de Cartago Valle, ella sí, ni idea de fútbol,
pero me apoyaba en lo que yo quisiera hacer. Entonces siempre quise jugar fútbol, yo siempre jugué fútbol, pero crecí en una familia en donde el sueño de ser futbolista profesional no era posible. Era como si ser futbolista necesitaba ser Superman, ¿no? Tendrías que ser diferente. Después, ya entendiendo cómo funciona el cerebro, cómo aprendemos los seres humanos, me di cuenta de que yo tuve un vacío muy grande en donde cuando había niños, compañeros míos, que están jugando al fútbol de una forma organizada, más lo que juegan de forma desorganizada como también lo jugaba yo, era una diferencia de aproximadamente 10 horas a la semana por 10 años de diferencia de un niño que empieza a los 5 años y yo que de pronto empiezo a jugar fútbol federado a los 15. Entonces muchas horas que te faltan de fútbol para después perseguir esa carrera como futbolista profesional. ¿Qué jugador seguías? ¿Qué equipo seguías por esa época? ¿Un ídolo, un referente? ¿Quién te inspiraba? No, me acuerdo que yo jugaba porque me gustaba hacer goles, entonces jugaba delantero y era pues regular. Y un día hay un cambio en el profesor de fútbol del colegio. Tendría yo por ahí 12 o 13 años. Y yo era pues un poco más grande que los demás niños del colegio. Entonces el que no conocía a nadie dice, te voy a poner de central. Claro. Y me pone de central y me enamoró el hecho de poder organizar a mis compañeros. Entonces por eso yo digo que yo nací para ser entrenador. Quería ser jugador, pero yo nací para ser entrenador. Y el poder pasar tanto tiempo sin tener el balón en los pies, pero viendo todo el juego de cara y organizando a mis compañeros, eso me enamoró. Entonces ahí crecí mucho jugando yo como central y el ídolo que tenía era Iván Ramiro Córdoba. Yo soñaba con Iván Ramiro día, noche. Me acuerdo que muy pequeño debía ser, si no estoy mal, la eliminatoria del 94 posiblemente. Yo fui a Barranquilla a ver un partido en el 93 y me acuerdo que ahí me encontré a Iván Ramiro en un ascensor. Para el 98. Seguramente. Sí, en el 98 se mete al proceso de la Selección Colombia a última hora y va al Mundial, pero en el Mundial no juega, entonces para el 98. Seguramente, sí, seguramente debía ser. ¿Y lo viste? Lo vi, me acuerdo que lo vi y como era el ídolo me encuentro con él en el hotel en el ascensor y me dio miedo pedirle el autógrafo. Y después tuve que perseguirlo y volver a encontrarlo en otro momento del hotel para pedirle que me firmara la camiseta. ¿Y has tenido oportunidad de luego, en fútbol profesional, con los contactos con la gente, de conocerlo, de hablar con él? No lo conozco, tengo las mejores referencias. Yo pasé pues, los últimos 6 años antes de regresar aquí a Colombia, en España, y en Barcelona, y tengo muy buena relación sobre todo con el departamento de metodología del Barça. El que era el subdirector del departamento de metodología se llama Isaac Guerrero, él era un amigo mío. Hoy en día él es el director de metodología y dirige el fútbol formativo del Venecia, sí. Del cual Iván Ramiro es el director deportivo. Y me dice que pocas personas han conocido en el fútbol como Iván Ramiro. No lo conozco, ojalá algún día. Y va a ser, y más aquí que estamos en su tierra, aquí en el oriente antioqueño, en el municipio de Río Negro, en el sector de Llano Grande. Lucas, socialmente, ¿cómo eras? Futbolísticamente, ya hablaste del colegio, de la familia, socialmente, ¿qué tal eras? En esa edad, sobre todo de adolescencia, donde tantos cambiamos y tomamos rumbos tan diferentes por gustos, por antecedentes, por familia. ¿Qué tipo de joven eras con amigos, con la calle, con el conocer el mundo? No, era un chico pues más o menos normal, ¿no? Me gustaba jugar al fútbol, jugaba al fútbol todo el tiempo que podía. Ya cuando fui creciendo un poco, en donde tienes que, afortunadamente, como te decía, el profesor Hernán Pacheco me lleva a jugar a Fair Play en ese caso, ya era fútbol organizado, ellos tenían el equipo en la B, entonces yo tuve la posibilidad de empezar a entrenar y de estar cerca del equipo de la B, cuando estoy casi terminando el colegio con 17 años. Pero empiezas también a conocer la fiesta, empiezas a conocer los amigos, y en ese momento recuerdo, porque yo lo he evaluado mucho, preguntando qué pasa y por qué no cumples un sueño, que fue y lo perseguí hasta los 34 años, de jugar fútbol de primera división. Por eso me fui a Australia. Alcancé a jugar fútbol semiprofesional y me pagaron por jugar fútbol, pero no pude vivir únicamente de el jugar fútbol. Y uno de los puntos fue ese, el que alrededor de los 17, 18 años también conoces las chicas, conoces la fiesta, conoces los amigos, y en ese momento seguramente que el jugar al fútbol no era tan importante para mí como yo creía que era. Y aunque sigo jugando fútbol, en ese momento de mi vida no lo hice una prioridad. De pronto pensé que no iba a ser posible. Y entonces por eso fue que ese sueño temprano lo enterré y ya pensé en hacer una carrera como preparador físico. Estás escuchando el podcast Fútbol Sonoro, 4ª temporada. Hay que hacer un triple esfuerzo en esa época, ahora que tenés que ver con fútbol profesional, pero que conoces muchísimo, ampliamente, de fútbol formativo, sub-15, sub-17, sub-20, has dirigido además, has ganado además.
hay que hacer un triple esfuerzo a esa época, a esa edad, en tema de llegar al mundo, de conocer el mundo, pero de mantener esa hambre, esas ganas, ese cuidado, el sueño, la nutrición. Sí, 100%. Por ahí dicen, hay una frase que ojalá supiera yo de quién es para poder citarla, porque seguro no es mía. Y dice que la vida no te da lo que quieres, sino te da lo que necesitas. La vida no te da lo que quieres, sino lo que necesitas para convertirte en lo que verdaderamente quieres ser. Y todos hemos pasado por caminos en nuestra vida donde sentimos, yo no sé qué es lo que quiero. Pero dentro de uno, dentro de la esencia de lo que uno es, ese inconsciente sabe en lo que uno se quiere convertir. Pero hay mucha influencia del entorno, hay mucha influencia del contexto, hay mucha influencia de figuras de autoridad. Toda o no, esa influencia, yo hablo mucho de eso porque la influencia en el ser humano, bueno, uno es futbolista, es periodista, es técnico, pero sos más persona y sos más otro montón de cosas que eso. Familia, pareja, dinero, sueños, carencias, miedos. No, 100%. Y toda esa influencia, depende de la cultura donde estés, muchas veces es religiosa, muchas veces es militar. Son figuras de autoridad que van inyectando una escala de valores que posiblemente es diferente a la que tú verdaderamente tienes dentro. Entonces, al decir o al reflexionar sobre esta frase de que la vida no te da lo que quieres sino lo que necesitas, es como si la vida te estuviese guiando. Entonces, en mi caso particular, yo decía que yo quería ser futbolista, pero la vida me pone en situaciones en las que me hace vivir lo que yo necesito vivir para hacer lo que yo verdaderamente vine a hacer a este planeta, que es ser entrenador de fútbol. Entonces las situaciones que yo viví en ese momento, las frustraciones, me llevaron a mí a estudiar el cerebro, a estudiar el proceso de formación, cómo aprende el ser humano y conocer verdaderamente cómo estructurar un proceso de formación para que un jugador que cojamos nosotros de 12, 10 años, que verdaderamente quiere ser futbolista, podamos ayudar a que eso se cumpla. Hay tantos temas de formación humanos tan bacanos que es difícil hacer con vos el recorrido así, digamos, cronológico, porque volvemos adelante, atrás, pero me gusta mucho porque es una charla un poco más conceptual y creo que muy educativa. ¿Te has sentido más feliz siendo qué tipo de profesional? En lo formativo con competencia alta, cuando ya estás dándole el empujón al jugador para llegar arriba, ahora que estás disfrutando del profesionalismo primera división además. Sí, creo que ahora en la silla en la que estoy no me cambio por nadie. Y como decía, si evalúo mi experiencia en estos 41 años de vida, creo que todo lo que ha pasado en mi vida ha pasado para ponerme en la silla en la que yo estoy. Entonces el proceso de formación me ha servido muchísimo para entender cómo funciona el cerebro desde el punto de vista del aprendizaje, cómo aprende el ser humano y a conectar muy bien con el jugador, a conectar muy bien con ese ser humano que juega al fútbol. Como nos decía Paco Cirulo, el ser humano futbolista o el ser humano deportista. Entonces una ventaja que tengo yo en este momento potencialmente en frente a otros entrenadores que inician su carrera, se retiran como jugadores, inician su carrera como entrenadores en fútbol profesional. Yo he desarrollado una habilidad, llamémoslo un sexto sentido, para ser capaz de llegarle al jugador con información clara, pero también desde el punto de vista emocional, para que él no se sienta ni asustado ni amenazado por un entrenador, que también entienda que hay una barrera entre ese entrenador y ese jugador, y que entiendan que hay algo más grande que él, que es el equipo, y hacer que ellos contribuyan con ese equipo mientras se sienten valorados como personas. Entonces algo que gracias a todos los años que yo tuve en fútbol formativo he aprendido a desarrollarla, porque con el niño tienes que relacionarte diferente que con el adulto. En el fútbol formativo hablamos de técnica y de táctica todo el tiempo, ¿cierto? Pero me parece muy bacano que has hecho hincapié y has profundizado en cómo funciona el cerebro. ¿Qué te hizo el clic para aprender eso? Para intentar conocerlo, cómo funciona el cerebro del ser humano y del futbolista. ¿Pasó algo? ¿Alguien te llevó por ese lado? ¿Viste un libro, una película, no sé? No pude jugar fútbol profesional. Fue eso. Claro, sí. 100%, porque yo juego fútbol como cualquier niño, pero entro a jugar fútbol federado tarde, con 15 años o algo así. Entonces son muchos años de ventaja que yo di. Y después me va más o menos bien y tengo la posibilidad de entrenar en un entorno profesional. Pero nací en la familia que no era. Entonces mi padre en este caso tenía expectativas diferentes para mí. Él había construido sus cosas y sus empresas y esperaba que yo, siendo el mayor de 3 hermanos, que yo asumiera esa responsabilidad. Entonces yo muy rápido en ese momento de mi vida entierro
el sueño de jugar fútbol profesional. Me voy a Australia, estudio mi carrera profesional en ciencias del deporte. ¿Por qué Australia, Lucas? Australia, yo quería ser preparador físico y quería encontrar un lugar que me ofreciera la mejor calidad en cómo funciona esa ciencia. Y Australia es potencia mundial en ciencias del deporte. Ellos, cuando van a los Olímpicos, si sacásemos una escala de medallería per cápita, teniendo en cuenta la población que tienen, ellos son potencia mundial. No saben de fútbol todavía al nivel de potencias europeas, pero en ciencias son muy buenos. Entonces yo pensaba que por ahí estaba la clave. Entonces me fui allá también porque era un país que me llamaba la atención mucho los deportes de aventura, me llamaba mucho la atención el estar al aire libre, campo abierto, estar lejos, una cultura completamente diferente, y que esa experiencia en Australia transforma completamente mi cerebro. Pero cuando yo regreso otra vez, tengo 2 cirugías en la rodilla derecha, y después en Australia hice triatlones, Ironman, y siempre me ha encantado el entrenamiento deportivo, pues. Pero cuando regreso a Colombia, soy muy joven para ser entrenador. Como no he jugado al fútbol, no tengo, después de que ya me doy cuenta que la táctica es lo verdaderamente importante, o la máxima prioridad, digámoslo así. Soy muy joven para ser entrenador y muy viejo para jugar fútbol profesional, ya con 26 años o algo así. Entonces quise volver a jugar, regreso a Australia en 2010, y ahí voy con la ilusión de empezar a hacer mi formación como entrenador formalmente, porque venía estudiando informalmente, pero formalmente sacar licencias de entrenador, y jugar en la A-League. Entonces paso por muchos equipos de lo que sería la segunda división australiana, con entrenamientos de mierda, entrenadores que no tienen ninguna coherencia con lo que están haciendo sesiones de kickboxing para entrenar la parte física, o saltando llantas y cosas de estas que hemos visto por todos lados. Y empiezo yo a cuestionar cómo funciona ese aprendizaje y a cuestionar el por qué yo en ese momento, si yo estaba mejor preparado físicamente que toda la gente que estaba conmigo, compañeros que yo tenía en esas ligas cogían contratos en fútbol profesional y yo no lo cogía. Entonces empecé a estudiar cómo funcionaba el cerebro y cómo funcionaba el aprendizaje, y ahí fue algo que me enamoró, porque no es coincidencia ni es suerte, como muchas veces dicen, que un jugador llegue a jugar fútbol profesional. ¿Qué cambió en tu forma de ser, en tu forma de vivir ese conocimiento? Porque normalmente el entrenador lo aprende para transmitirlo, para que el otro sea mejor, para formar al otro, pero creo que hay un aprendizaje ahí normal y consecuente, porque estás captándolo para vos. Sí, recuerdo puntualmente tantas cosas que estudié. Hay un concepto que está descrito de manera relativamente simple en un libro. En inglés el libro se llama Mindset, de una profesora de Stanford University que se llama Dr. Carol Dweck. El libro se ha traducido al español, no lo he leído en español, pero creo que se llama algo así como mentalidad de crecimiento. Entonces el concepto del libro, básicamente explicando cómo funciona el cerebro desde el punto de vista ya neuroplástico y la plasticidad del cerebro, ella logra demostrar, estudiando a muchos niños, en donde hay básicamente 2 tipos de personas. Unas son las que cuando se les presenta un reto, una dificultad, un problema del cual no tienen la solución, tienen que encontrarla, salen corriendo y se esconden, intentan sacar excusas para no solucionarlo. Mientras que otro tipo de niños, otro tipo de cerebros, otro tipo de personas se enfrentan al mismo problema que no saben solucionarlo, y el cerebro se ilumina y lo ven como un reto y lo ven como una posibilidad o una oportunidad de aprender. Entonces ella básicamente, las conclusiones que saca es que hay personas que tienen una mentalidad, una forma de pensar fija. Quiere decir que ellos crecen pensando que las habilidades están como predestinadas y son fijas, y tu cerebro es fijo. Entonces yo soy bueno en esto o no soy bueno en esto. No tengo la capacidad de aprender. Entonces si soy jugador de fútbol, soy bueno, nací aprendido, o cualquier otra habilidad, pero no tengo la capacidad de aprender. Mientras que las personas con una forma de pensar orientada al crecimiento, o como ella lo llama, una mentalidad de crecimiento, entienden que el cerebro está aprendiendo y adaptándose todos los días. Y cada reto que tienen, cada frustración, cada dificultad, lo ven como una posibilidad, una oportunidad para aprender. Y eso a mí me cambió el enfoque completamente, no solamente cuando intenté jugar fútbol, sino ahora como entrenador. ¿Y esos 2 tipos de cerebro pueden mutar, puede transformarse? ¿O soy así, o puede haber una evolución personal, académica, que te lleve a ser de la otra forma, digo? No sé si me hago entender. Sí, por supuesto, pero precisamente ese es el argumento de ella. El argumento de ella es que el cerebro
es plástico por definición. Entonces todos tenemos un cerebro que va orientado al crecimiento, porque al fin y al cabo lo que nosotros hacemos es el resultado de conexiones neuronales. Los idiomas que hablamos son el resultado de conexiones neuronales y el cerebro siempre puede aprender. Hay una edad en particular, la llaman la edad de oro del aprendizaje motor, en donde el cerebro está más propenso o es más fácil que se adapte. Entonces esa ventana entre los 10 y los 13 años, dependiendo más o menos del niño, pero en ese momento la facilidad de aprendizaje motriz o de lenguas es altísima. Pero el cerebro siempre está aprendiendo. Lo que ella identificó es la percepción de la persona con respecto a este cerebro. Entonces yo en mi caso particular, sin darme cuenta, había sido un chico que había crecido por cómo me condicionó a mí el ecosistema en el que crecí, en donde yo pensaba que yo o era bueno o era malo. No había punto intermedio y si era bueno, era básicamente buena suerte. Eres bueno para esto y no puedes explicar por qué. Naciste así. Exactamente. Sí. Y si eres malo, pues entonces échate la bendición y cambia de cosa porque eres malo para eso, no lo puedes aprender. Y después estudiando te das cuenta que el cerebro siempre aprende. Entonces si tú eres malo en algo, no es que seas malo por definición, es que en este momento no eres suficientemente bueno. Si estás dispuesto a invertir el tiempo necesario y lo que llaman los neurólogos o los expertos en aprendizaje motriz es si tú estás dispuesto a hacer una práctica deliberada, con propósito, entonces vas a aprender, porque van a existir nuevos circuitos neuronales que van a permitir que tú tengas la posibilidad de realizar actividades motrices que no podías hacer. Y eso es exactamente lo que nosotros hacemos en nuestros entrenamientos, es construir un entorno de práctica deliberada en donde estamos literalmente creando nuevas conexiones neuronales en el cerebro de nuestros jugadores. Me meto en un tema bravo que me llevas al fútbol actual y a tu trabajo, a nuestro contexto 2023, Colombia, Antioquia puede ser. Es difícil hablar de todo eso en el fútbol actual, con los entrenadores actuales, con los jugadores actuales, con el periodismo actual. Es muy difícil hablarlo, exponerlo, convencer. Esto es Fútbol Sonoro y tenemos dos sueños. El primero es que usted escuche este y todos los episodios hasta el final. El segundo es ser el podcast futbolero de Colombia. Entre sueño y sueño hay un camino y usted es la clave. Si le gusta un episodio, publíquelo en sus redes sociales, envíeselo a un amigo o compártalo en ese grupo de WhatsApp en el que no escribe nada hace 3 meses. Para los más fieles y más atrevidos, los que quieran aportar al sostenimiento de este proyecto o pautar en el podcast, nos pueden contactar en @tiaguaristi y @el blog de Tiaguaristi en Instagram. Fútbol Sonoro, 4ª temporada. Bueno, la verdad es que yo algo que tengo muy claro es que no tengo que convencer a nadie. Yo soy un entrenador que de pronto en eso soy no diferente, sino diría más bien atípico. Y a lo que me refiero es, no ha habido muchos entrenadores, seguro en el fútbol colombiano, que hayan priorizado el conocimiento por encima de la experiencia. En nuestra profesión se sobredimensiona el factor experiencia. Entonces yo entreno... Y en la mía también. Seguro, sí. Seguro. Pero las personas que contratan normalmente piensan que contratan a alguien porque este alguien tiene X experiencia, 10, 20, 30 años. Y en realidad la experiencia por sí misma no es una ventaja, es una ventaja potencial. Si el que vive la experiencia se toma el trabajo de evaluar esa experiencia, porque un entrenador puede estar 30 años en fútbol profesional, pero el primer año hace algo, ese algo le da resultado y los siguientes 29 años repite lo mismo que hizo. Entonces son 29 años haciendo lo mismo. Exactamente. Sí. Es un año repetido 29 veces, no 30 años de experiencia. Entonces, claro, a lo que yo voy es, yo soy un entrenador que todo lo que hago
Es mi forma de vivir, pero en mi profesión todo lo que hago está basado en el conocimiento, en la lógica. Entonces, si a mí alguien me pregunta el porqué de esto, yo tengo la capacidad de explicarlo con argumentos sólidos y no tengo la necesidad de convencer. Entonces, si tú y yo estamos hablando de lo que sea, del por qué esto, por qué otro, y yo te doy un porqué basado en la lógica, basado en argumentos racionales, y tú me cuestionas ese argumento racional de manera crítica, con un argumento que es más objetivo, más puro que el mío, yo no te tengo que convencer a ti. Tú me estás ayudando a ver a mí algo que yo no podía ver, y en esa área somos como científicos. El científico no está intentando probar su verdad. El científico está intentando conocer la verdad a través de experimentos. Entonces nosotros, por ejemplo, en los entrenamientos lo que hacemos es, cada entrenamiento que yo monto, cada sesión de entrenamiento es una hipótesis. Yo quiero ver algo. Yo creo que si hacemos esto, esto es lo que va a pasar. Entonces yo enfrento mi entrenamiento como una hipótesis. Y al finalizar el entrenamiento, me reúno siempre con mi cuerpo técnico a evaluar esa hipótesis. Entonces el experimento, que es la sesión de entrenamiento, confirmó mi hipótesis o la falseó, porque si el entrenamiento falsea mi hipótesis, quiere decir que mi hipótesis era incorrecta y yo tengo que plantear una nueva hipótesis. Y si tú enfrentas esta profesión como un científico, no tienes nada que probar, no tienes nada que defender y vas a estar mucho más cerca de perseguir lo que es ese equipo perfecto. Y esas teorías, ese concepto tuyo, ese conocimiento, se aplica y lo has aplicado tanto en profesional como en aficionado. Lo hiciste con Atlético Nacional, con otros equipos. Sí, es tu forma de vida, ¿cierto? Sí, 100%, sí. Porque independientemente mejor dicho, el fútbol es el mismo. El reglamento es el mismo, son 17 reglas de juego que constriñen el comportamiento de los jugadores profesionales, a los jugadores aficionados o a los niños en fútbol formativo. Lo único que cambia son las consecuencias. Porque en fútbol profesional hay mucho dinero de por medio y te contratan a ti, te pagan para ganar partidos porque el impacto económico es importante. Y por eso es que yo conformé el cuerpo técnico que conformé, porque sobre todo en fútbol profesional necesito tener un cuerpo técnico que el día que yo no vea las cosas claras me cuestiona y no me dice lo que yo quiero escuchar, sino de manera crítica cuestiona lo que yo estoy pensando porque las consecuencias son más altas. Y no siempre me va a gustar a mí lo que me puedan decir, porque tengo una idea diferente. Pero si ellos logran de manera lógica argumentarme el por qué lo que ellos plantean es más racional, es más objetivo que lo que yo estoy planteando, encontramos una mejor solución y crecemos todos. Vuelvo al tema de la experiencia de tu carrera, de tu vida, aparte de todo este tema conceptual que para mí es brillante. Me gusta mucho escucharlo, conocerlo, más allá de que en unas cosas conozca algo o no conozca nada, pero me parece muy interesante y creo que los oyentes lo están disfrutando también. ¿Volvés a Colombia? ¿Por qué? ¿Por qué tomas la decisión de volver a Colombia? Estás en Europa, estás en Australia primero, ¿cierto? Luego vas a Europa a estudiar y te formás. ¿Y por qué acá? ¿Por una oportunidad? ¿Por tema familiar? ¿Por tema personal? No, yo siempre lo tuve clarísimo. Yo quería jugar fútbol profesional, pero sabía que iba a ser entrenador. Primero porque la profesión, uno, no era suficientemente bueno. Dos, la profesión de jugador se termina muy rápido. Entonces, el mejor escenario, llegas a los 35 años y después, ¿qué haces? Ni siquiera he empezado tu carrera como entrenador a los 35 años. Y el fútbol es un juego que a mí desde muy pequeño me cautivó, me enamoró y he querido aprender todo lo que hay para aprender. Entonces, el momento que yo me voy en 2010, yo no me voy intentando buscar una vida mejor, yo no me voy intentando tener mejores condiciones. No, yo me voy porque quiero aprender de fútbol. Y en Colombia no había cómo estudiar fútbol. No existía una carrera, no existían licencias de formación, no existía nada. Entonces me voy con la intención de sacar licencia de entrenador, de estudiar cómo funciona esto para ayudar algún día a crecer el fútbol colombiano. Entonces estuve primero en Australia, hasta los 34 años estuve intentando jugar fútbol de primera división allá. Y a los 34 años digo, ya está bueno, ya tengo que dedicarme de verdad. Había empezado con mis licencias, con la Federación Australiana, había sacado la licencia de la C primero, después la B, licencia de preparador físico, pero no era lo mismo regresar a Colombia con licencias de Oceanía, así la calidad fuera muy buena, porque la calidad era excelente. Había un staff técnico holandés que había trabajado años atrás con Rinus Michels a cargo de la Federación Australiana y los contenidos de los cursos eran de lo mejor que yo he encontrado, inclusive en Europa. Pues son europeos y salen de Holanda.
Pero entonces regreso a Barcelona porque quería regresar acá. Y aquí se me iban a abrir muchas más puertas si yo regreso con licencias de Europa, de la UEFA en este caso, así regreso con licencias de Oceanía. Y lo tenía clarísimo. Yo inicialmente iba a España en teoría por 3 años, porque me habían dicho que en 3 años, 1 año por cada licencia, la B, la A y la Pro, pero en realidad fueron 6 años en los que me tardó, porque es lo que te tarda entre un curso y el otro, tienes que tener experiencia en el campo, entrenando. Y esperé a tener mi pasaporte español, porque algún día sueño con volver a dirigir en España y eso facilitaría mucho las cosas. Entonces yo siempre quise regresar acá, simplemente me quedé el tiempo justo para poder tener mi licencia profesional de entrenador, en este caso de la Federación Española, y tener pasaporte español. ¿Y cómo fue el día de la decisión de volver? No sé si hay un día exacto de me voy, tomo la decisión, lo comunico, compro tiquetes. De regresar a Colombia, Sí. dices. No, fue así. Me tocó la pandemia allá en Barcelona. La pandemia ya fue durísima. Porque aquí fue dura en todo el mundo, pero ya el confinamiento fue extremo. Entonces no podíamos sacar, si tenías un perro, podías caminar tu perro a 50 metros de la distancia de tu casa y si no la policía te llevaba. Entonces era muy duro. Eso hizo que se demorase un poco más el llegar mi pasaporte y el llegar mi licencia de entrenador profesional. Pero los dos me llegan el mismo año con diferencia como de 2 meses. Y creo que fue en 2020, a finales de 2020, septiembre o algo así, me llegó el pasaporte. Primero me llegó la licencia y después me llegó el pasaporte. Cuando me llegó el pasaporte ya lo hablé yo con mi mujer y dije es momento de regresar a Colombia. En 2019 había venido yo a Colombia para hacer un par de cursos para entrenadores y conocí aquí a Pacho Nájera. En ese momento era el director deportivo de Atlético Nacional. Entonces hablo con Pacho, justo fue mi primera opción. Le dije, Pacho, ya tengo esto, mi pasaporte y mi licencia. Tengo ganas de regresar a Colombia, tú eres la primera puerta que yo toco. Él y yo habíamos acordado, justo antes de la pandemia, que yo vendría a hacer un curso para formar los entrenadores de Atlético Nacional. Y nos quedamos con los tiquetes comprados porque en marzo cerraron las fronteras. Entonces le dije, ¿te parece si ahora lo hacemos en noviembre? Y así fue, vine yo en noviembre. Yo quería ver cómo funcionaba Atlético Nacional, que ellos me vieran trabajar a mí. Cuando hicimos el curso 2 semanas, a mí me encantó lo que vi en Nacional, a ellos les gustó lo que yo hacía y por eso fue que regresé aquí a Colombia. Ahí sí puedo hablar con mucha propiedad, vi los equipos, disfruté los equipos también porque me gustaba mucho, conozco los jugadores, unos de ellos los conocí ahí, otros antes, vi evoluciones. ¿Qué te queda ahora con tiempo pasado, con salida de Nacional además? No, me queda el ver cómo al tener jugadores buenos tú puedes influenciar, acelerar muchísimo más su proceso de aprendizaje. Porque cuando yo llego a Nacional encuentro jugadores que son chicos que juegan bien. Ahora tenían que aprender a jugar en equipo, porque no sabían jugar en equipo. Porque en realidad el nivel de comprensión medio de táctica y de juego acá es inferior al nivel de comprensión medio que hay en un país como España. Pero esto es una consecuencia lógica. España tiene cursos de formación para entrenadores desde 1960. Colombia empezó con los cursos de formación a entrenadores, la federación, el año pasado o hace 2 años. Estamos hablando de 60 años de diferencia. Son 60 años de diferencia, que es lo mismo que pasa en la sociedad. Medellín es la única ciudad de Colombia que tiene metro. ¿Hace cuánto? El metro en Madrid, en Barcelona y en todas las demás ciudades que tienen metro está desde casi que principios del siglo pasado. Entonces hay una diferencia importante desde el punto de vista de educación que tiene un impacto fundamental en el nivel de comprensión de los jugadores y eso a su vez tiene un impacto fundamental en el nivel de comprensión de los entrenadores y eso a su vez tiene un impacto en los jugadores. Entonces, ¿con qué me quedo yo? Con lo mucho que pueden mejorar los jugadores en Colombia con buena información, cuando les llega a ellos información del juego, no información abstracta. No, es que necesito que estén más concentrados. No, es que están dormidos. No, es que ustedes no desayunaron. Con información del juego, el juego tiene unas características particulares. Es un juego que se juega en un espacio determinado y durante un tiempo determinado, aproximadamente 100 metros de largo por 60 metros de ancho, poco más, un poco menos y 90 minutos o poco menos si es fútbol formativo. Sí. Entonces, lo que tú tienes que aprender a hacer es influenciar ese espacio y ese tiempo. Y cada acción de juego tiene unas características espaciotemporales que son las que te permiten influenciarlo. Primero, el jugador está y el balón en un lugar determinado, entonces el primero es la ubicación. Después, el jugador realiza la acción en un momento
determinado, que es la segunda característica del momento. Después lo hace con una trayectoria determinada, porque te tienes que desplazar de punto A a punto B, y eso lo haces con una determinada trayectoria. Y por último, a una velocidad determinada para recorrer del punto A a punto B. Entonces, si tú quieres hablar de fútbol verdaderamente, del juego, tienes que centrarte en hablar de ubicación, momento, trayectoria y velocidad. Los entrenadores muy poco hablan de eso si tú los escuchas. Están expresando sus frustraciones o regañando a los jugadores, o estoy hablando del general. Pero cuando tú te centras en reflexionar sobre ubicación, momento, trayectoria y velocidad, y esa información se la das al jugador, los jugadores colombianos tienen un margen de crecimiento increíble, y yo lo vi con ese proceso en Nacional. El primer año quedamos campeones de la categoría sub-17, torneo nacional. Contra Estudiantil la final. Sí. Exactamente, y muchos de esos jugadores han ya debutado en el primer equipo, inclusive Solís ha jugado prácticamente todos los partidos. Tatay ha ido convocado a todos los partidos. Hay un tema que de pronto es difícil, y aquí es una charla sin gambeta, pero bueno, intentamos porque la gente lo pregunta, el aficionado lo pregunta, y es después de tantos títulos y de crecimiento palpable de los jugadores, de evolución, jugadores que ahora están jugando fútbol profesional, y se da tu salida, Lucas, de Atlético Nacional. ¿Qué pasó para que el proceso no continuara y para que la relación, la alianza, que en últimas crecían todos, tanto en la persona y el ser humano, como la institución y como el montón de jugadores, pues no continuara? Sí, fue un momento difícil, la verdad, sobre todo porque es inesperado y por cómo pasa, pero el club tuvo cambios. El club, nosotros, sobre mitad de año, no recuerdo si fue por ahí, abril o mayo o algo así, el club pone a un gerente, ahora está como director deportivo del club, y Esteban pues entra al club, porque después lo vemos, ¿no? Que ya hablar sobre, viendo lo que pasó, pues es más fácil entenderlo, pero el club tiene muchos cambios. Uno de esos en ese momento es la llegada de Esteban Escobar, y después de un par de meses nosotros fuimos al torneo de la Copa Mitad del Mundo. Era un torneo bonito en Ecuador. El club nunca había tenido la posibilidad de llegar a una final, y nosotros llegamos con esa misma generación que llegó o que fue campeona nacional sub-17 el año anterior. Llegamos nosotros a intentar pelear el título y llegamos a la final. Desafortunadamente para nosotros no conseguimos el título, pero bueno, hicimos un buen torneo jugando bien al fútbol. Y cuando regresamos, pues tengo una conversación con Esteban en donde él dice básicamente que quería cambiar un poco el rumbo del fútbol formativo, y decide cambiar, pues creo que son todas las categorías que en ese momento teníamos en fútbol formativo. Entonces cambia el entrenador de la 20, cambia el entrenador de la 17, cambia el entrenador de la 15, y en ese momento pues yo quería, porque lo único que yo pedí, porque yo entendía perfectamente que llega alguien nuevo que quiere cambiar sus cosas, es que el proceso no se cortara, y que nosotros teníamos un sueño con los chicos, y era clasificar la Copa Libertadores Juvenil. Para eso teníamos que ser campeones del torneo nacional sub-20. Nosotros pedimos que simplemente nos dejaran terminar el torneo nacional, y en el momento que o quedásemos eliminados o llegásemos a la final, ese día que se acabara ese proyecto, nosotros renunciábamos a Nacional. Nacional no tendría que indemnizarnos ni mucho menos, simplemente renunciábamos por mutuo acuerdo. Pero al final Esteban no lo consideró así, y nosotros terminamos saliendo pues antes de terminar la temporada. ¿Te dolió desde lo humano, desde tus formas de vivir, de no sé si el respeto, desde el profesionalismo? No, digo yo, más allá de lo deportivo y del proceso deportivo del equipo. No, yo no soy nadie para cuestionar decisiones institucionales de un club, ¿no? Podrás estar más o menos de acuerdo, pero el club tendrá sus razones. Que las explique o no las explique, pues el club se puede guardar la reserva, o la institución en este caso, de hacerlo. Lo que me dolió a mí mucho es terminar un proceso con unos jugadores con los cuales yo tengo una cercanía muy grande, y donde ha sido posiblemente uno de los procesos, si no el más bonito, más cercano y más completo que hemos podido construir. Y pues los resultados los hemos visto en los jugadores ahora más recientemente. Tantos chicos yendo al fútbol profesional, no son Atlético Nacional, sino los que han ido cedidos a otros clubes. Entonces en ese momento, recuerdo, fue el momento donde se le comunica a los jugadores, que viene en ese caso el presidente, viene Esteban Escobar y viene el presidente Emilio Gutiérrez, y le comunican a los chicos. Después de que les comunican, yo me quedo en el vestuario con ellos, sale y solamente me quedo yo y mi cuerpo técnico, y es un momento donde estamos llorando todos como si fuésemos niños, y tienes esa sensación de separación que seguramente el que se haya tenido que separar de la familia o de una novia por situación de fuerza mayor sabe a lo que uno se refiere, porque estos chicos yo
los quiero muchísimo y en ese momento no solamente tenía ese afecto, sino que el proceso estaba construido para nosotros lograr ese título de torneo nacional. Estás escuchando el podcast Fútbol Sonoro, cuarta temporada. Yo creo que terminemos la charla hablando de unos conceptos de fútbol, pero se me ocurrió algo de un concepto que vengo pensando hace rato, y es, en esta evolución nueva del fútbol hay temas conceptuales, ¿cierto? Tema de conocimiento, pero que termina siendo algo conceptual, que el periodista, el aficionado o el técnico está de acuerdo o no, le gusta o no, y creo que no es lo importante realmente. Casi siempre se habla, para mí erróneamente, que el que habla con conceptos nuevos, que ahora te parecen nuevos, ¿cierto? Son nuevos ahora en el fútbol colombiano sobre todo, se habla de Guardiola y se habla de Lillo, por ejemplo, porque acá conocimos a Lillo, trabajamos con él, bueno, vimos trabajar a Juan Manuel Lillo y pues al Guardiola lo vemos todos, pero es así porque yo creo que los conceptos no necesariamente tienen que ser vinculados con ellos son un personaje, un entrenador más, pero es línea de ellos, es así como lo veo, o estoy equivocado yo. Bueno, yo creo que muchas veces se habla precisamente de estos conceptos nuevos como si fuesen los nuevos, los de la metodología moderna, Pero imagínate este escenario. Tú naces en África, en una tribu en África, y cuando se enfermaba la gente de tu entorno, iban a la carpa de al lado, en donde había un chamán, lo podríamos llamar, sí, o el médico de la tribu, que sacaba 5 matas, te daba 3 hierbas y te azotaba con otro par de hierbas y hacía unos rezos. Algunos de tu entorno, de tus familiares, se salvaban y otros se morían. Y tú creciste así. Esa es la información que tú tienes, esa es tu realidad. Y ahora de pronto tienes 18 años y por la razón que sea quieres aprender de medicina, porque de pronto perdiste a alguien que era muy cercano a tu familia y quieres explicar qué fue lo que pasó. Y la vida te pone ahora en una universidad en Inglaterra. Y en esa universidad tienes la posibilidad de hacer una carrera en medicina. La información que tú vas a aprender ahí, el lenguaje que vas a aprender ahí, va a ser nuevo para ti. Y si trajéramos a toda tu comunidad a Inglaterra, sería nuevo para todos ellos. Pero no quiere decir que sea nuevo. Quiere decir que es nuevo para ti, que anteriormente tenías ignorancia en ese aspecto en particular. Y que ignorar es válido y humano, y todos ignoramos algo porque no lo conocemos. Sí, es una todo. Una condición normal. La gente parece que se ofendiera cuando tú hablas de ignorancia en un tema particular o de falta de competencia, de no ser todavía competente en un área particular. Como hablábamos antes del cerebro, la ignorancia es temporal si tú decides que sea temporal, porque si tú quieres estudiar vas a aprender. Entonces ese contexto queda bastante claro. Pero ahora imagínate que el que sale de su contexto es el profesor de la universidad y se va a la tribu en África. Y ahora él es el que está hablando del conocimiento que no es nuevo, que es presente, pero que es nuevo para todos ellos. ¿Cómo lo va a tratar ese entorno? ¿Cómo lo va a tratar ese ecosistema? Porque entonces ahora estamos hablando de que nadie comprende qué es lo que él está diciendo y nadie comprende la lógica detrás de su razonamiento. Y esto es lo que pasa en el fútbol. Entonces, si tú estudias a Juan Manuel Lillo, o estudias a Pep Guardiola y estudias cómo aprenden ellos y de dónde aprenden, puedes ir hacia atrás, que es un poco lo que yo he hecho, estudiar de dónde vienen esas ideas y cómo se han constituido. Y hay un punto crucial en la evolución del fútbol que llega a Rinus Michels y la creación de ese fútbol total y su naranja mecánica, que es campeona de Europa y subcampeona del mundo, con Johan Cruyff como entrenador. Y después Rinus Michels se apoya en ideas de entrenadores de antes, pero él articula un poco esas ideas, las pasa a Johan Cruyff. Johan Cruyff las pasa entre otros a Pep Guardiola. Pep Guardiola las pasa entre otros a Xavi Hernández, y entre esos entrenadores como Van Gaal, que en el FC Barcelona tienen a jugadores como Ronald Koeman, que hoy es entrenador, Pep Guardiola, que hoy es entrenador, Luis Enrique, que hoy es entrenador, y algunos otros. Te das cuenta que no es un debate de si este es nuevo, cómo decimos así, o no, es simplemente intentar construir para que el conocimiento siga evolucionando, apoyándonos en conocimiento que había anteriormente, y no únicamente en experiencia, diciendo yo voy a hacer esto porque así lo hacía yo cuando era jugador. Te agradecemos mucho compartir tu conocimiento con amabilidad, con no sé, naturalidad. No es fácil para todos los cambios, lo novedoso. Hablando de esta experiencia, para muchos es nuevo y me incluyo, pero queremos aprender porque creo que también es tarea nuestra, que tenemos micrófonos, que tenemos algunos seguidores, 1000 o millones, pero que hay gente que se apoya también en el periodismo para compartir fútbol, para entretenerse,
pero queremos aportar un poquito. Yo quiero que, apelando a tu poder de síntesis, si podemos definir algunos conceptos que ahora se hablan y se repiten y que creo que hay que entenderlos primero. Hablamos todos de intensidad. ¿Qué es la intensidad hoy? ¿Cómo la manejas? ¿Qué es? Tantas palabras que hay en el fútbol que en lugar de tener una definición clara, hay es un múltiple nivel de interpretación. Es decir, alguien usa cualquiera en una rueda de prensa o en una entrevista donde se tira la palabra intensidad y la interpretación de esa palabra es múltiple. Cada quien interpreta esa palabra a su propia conveniencia. Entonces, desafortunadamente, todavía no hay un léxico común en el fútbol como lo existe en la aviación. Pues, ¿te imaginas si un piloto hablase con lenguaje interpretativo cuando se tiene que comunicar con la torre de control? Y estás en un aeropuerto en donde hay potencialmente 50 aviones viajando y tienen que ponerse de acuerdo a ver quién aterriza en qué pista. El lenguaje ahí no puede ser interpretativo, ahí tiene que ser muy preciso. Y el día que construyamos un lenguaje preciso en el fútbol, la calidad del fútbol va a mejorar. Entonces, intensidad es una de esas palabras. En realidad, si fuésemos una definición objetiva, intensidad no es otra cosa que la cantidad de acciones por minuto que realiza un jugador o un equipo, la suma de los 11 jugadores, a lo largo de los 90 minutos. Y estas acciones se miden. ¿Qué acciones? Controlar, pasar, conducir, rematar, presionar, acosar, bloquear, todo lo que se te ocurra. Fijar, disuadir, etc. Entonces, cada una de estas acciones son necesarias para que se pueda jugar al fútbol. Porque el juego del fútbol es la suma de las acciones, es decir, lo que un jugador hace de acuerdo al reglamento para intentar marcar un gol más que el oponente. Entonces, la intensidad es la suma de estas acciones por minuto a lo largo de un partido. Si un equipo, digamos que un jugador en la Liga Colombiana, en promedio hace 6 acciones por minuto y lo comparamos con la Premier League, en donde evidentemente hay una diferencia en intensidad, la diferencia es lo que vas a ver es que en la Premier League, si en Colombia en fútbol profesional se hace en promedio 6 acciones por minuto, en la Premier League se van a hacer en promedio 10 acciones por minuto. Es decir, el jugador va a controlar, pasar, conducir y rematar muchas más veces a lo largo de los 90 minutos que un jugador de fútbol en la Liga Colombiana. Y eso es intensidad. Voy a hacerlo rápido porque además abusando de tu tiempo que tenés muchas cosas que hacer. La otra mía es que me gusta mucho es las ventajas, el jugar para las ventajas, el crear ventajas, cómo lo podemos definir y cómo lo podemos, digamos, mostrar a la gente que no lo conoce. Sí, primero hay que definir qué es ventaja, ¿no? Entonces, este es un concepto que yo verdaderamente lo comprendí porque Juan Malillo ha hablado mucho de eso, pero como dice Juan Malillo, la persona que más sabe del mundo, en el mundo de fútbol, es Paco Seirulo. Paco está escondido un poco detrás de lo que es el microciclo estructurado y los diferentes tipos de microciclos. Eso fue algo que Paco construyó en los 80s, pero ahora Paco con su concepto de espacios de fase de verdad ha revolucionado lo que es la táctica en el fútbol. Y él nos hablaba de cómo crear tipos de ventajas y Paco habla de definir qué son estas ventajas, ¿no? Una de ellas es la ventaja numérica, es decir, en un espacio determinado tú logras sumar más jugadores que el equipo contrario. Entonces, si yo con mi equipo, partiendo de una estructura de un 1-4-3-3, me enfrento a un equipo que juega 1-4-2-3-1, quiere decir que en la mitad vamos a tener un 3-para-3. Yo tengo un mediocentro y 2 interiores, el equipo contrario tiene 2 mediocentros y un media punta, 3-para-3. Entonces, si yo quiero crearles a ellos una ventaja numérica en la mitad, tengo que meter un jugador más. ¿Cómo lo hago? De pronto bajo al punta, como lo hacía Pep con Messi en su momento. Y entonces, bajando al punta, montamos un 4-contra-3. De pronto meto a un extremo y juego asimétrico, o un lateral, o un central, o etc. Entonces, el concepto de ventaja numérica. También hay una ventaja posicional. Quiere decir que en relación a mi portería o la portería contraria, yo estoy mejor ubicado, tengo una posición de ventaja. Entonces, por ejemplo, si yo soy extremo y me está marcando un lateral, si yo logro ponerme por dentro de él, en lugar de por fuera, en el momento en que me van a pasar el balón, la distancia entre donde yo estoy y la portería contraria va a ser más corta. Y entonces le saqué una ventaja posicional, en ese caso a mi par, que sería el lateral que me está marcando. La otra ventaja es la ventaja cualitativa, quiere decir que yo soy mejor en algo que el oponente. Messi, en donde tú pongas a Messi, puedes tener una inferioridad numérica, porque está en una situación de 1 contra 2, pero es una ventaja cualitativa porque Messi, si coge el balón, supera a los 2 o supera a 3.
O recuerdo en su momento el Real Madrid, Gareth Bale, en donde él tiene una ventaja cualitativa con respecto a la velocidad, simplemente se la tiras al espacio y él va a ganar. Esa acción de Bartra, en donde Bartra lo empuja, lo tira fuera del campo, él da la vuelta de la pista atlética, igual llega, remata y gol. Entonces, ese sería el concepto de ventaja cualitativa. Soy mejor en algo. Y la última, que es como la suma de las ventajas, nos decía Paco, es esta ventaja dinámica. Quiere decir que todos sabemos, reconocemos una situación en particular de la misma forma. Entonces perdemos el balón en carril central izquierdo, todos los 5 o 6 jugadores que estamos cerca del balón reaccionamos inmediatamente antes que el oponente para organizarnos en ese espacio y recuperarlo. Y sería la suma de todas las otras ventajas. Yo creo que te tomes un segundo para pensar en lo que sos vos y en lo que has hecho y lo que querés conseguir, para que nos contés un gran sueño que tengas. Un gran sueño, porque vamos a seguir pendientes de tu carrera, de tu equipo, de tus otros equipos. Pero ¿con qué sueña Lucas? Cuando uno está, yo siempre lo digo, uno con uno en la cama antes de acostarse, que uno evalúa cosas, que piensa cosas, ¿qué se te pasa por la cabeza en cuanto a sueños? Si es que sos de soñar mucho. No, soy de soñar 100% y siempre soñé con estar en la posición en la que estoy, de poder dirigir fútbol profesional, y me llegó antes de lo que yo pensara, porque pensar en que sales tú de Atlético Nacional, una categoría sub-20, y de estructurar un proceso formativo a estar en 2 o 3 meses dirigiendo un equipo de fútbol profesional y que lo tienes segundo en la fecha 6, estando invicto, eso es un sueño. Si me lo dices hace 3 meses, sí. Un sueño que yo lo soñaba, pero no tenía ni patas, ni cabeza, ni cola, era prácticamente impensable. Entonces evidentemente que soy de sueños y soy un fiel, no soy mucho de usar la palabra creyente, porque las creencias son subjetivas, pero he logrado demostrarme a mí mismo, por lo que hablábamos del cerebro, y de verlo repetidas veces en diferentes personas, que si tú eres capaz de pagar el precio que hay que pagar por ese sueño que tienes, esos sueños se cumplen. Lo que pasa es que muchas personas hablan de sueños y no están dispuestas a hacer lo que hay que hacer para que ese sueño se cumpla. Entonces yo, los sueños que tengo y los objetivos que me trazo, soy muy consciente de si estoy dispuesto a pagar el precio, y en este momento lo estoy. Entonces, los grandes sueños que tengo yo es ojalá algún día poder dirigir la Selección Colombia de mayores y regresar a España a dirigir fútbol profesional. Te agradecemos mucho, sinceramente, porque es compartir conocimiento, compartir experiencia. Espero que luego hagamos otra charla para hablar de águilas, para hablar de jugadores, para hablar de goles, de jugadas, pero queríamos apelar hoy a la parte humana, al conocimiento, algunos conceptos futbolísticos, para presentar a la gente que no conoce esta forma, ¿cierto? Porque ya te conocen todos, y estaremos pendientes de las ruedas de prensa para compartir, para debatir, ¿por qué no?, para preguntar, para conocer. Y bueno, hoy nos acompaña el César Cocina, que te ha dado un detalle, aquí te lo va a entregar. Para todos un abrazo muy especial para el César Cocina, que se ha aliado. Hoy empezamos nuestra alianza con ellos y esperamos que en cualquier momento, ¿por qué no lo hagamos en otro espacio, tomándonos una copa de vino, compartiendo algo? ¿Vos qué te gusta comer mucho? ¿Tu plato favorito? No, yo intento... ¿O 2 o 3 qué te gusta? No, yo intento, como te digo, no tuve ese sueño no sé, ese sueño no se me cumplió, porque no hice lo que tenía que hacer, en el momento que tenía que hacerlo, de jugar fútbol profesional. Pero si me guardo algo me guardo todavía el alimentarme como si estuviese jugando fútbol profesional. Entonces la verdad soy alguien que come súper simple, sí. Cuento mis calorías, no como calorías innecesarias, entonces... Nada, pollito a la plancha, bajo en calorías con ensaladita y por ahí va la cosa. Bueno, algún día hacemos eso entonces, ya lo voy a apuntar aquí, pollo con alguna ensalada bien rica y con él está bien, ¿cierto? Seguro. Vale, Luca, gracias, te agradecemos mucho que sigas con tus actividades y nos seguimos viendo en este tema del fútbol. Ojalá sigamos creciendo todos, aprendiendo mucho y brindando también conocimiento para que otras personas puedan seguir creciendo al igual que nosotros. No, Santiago, muchas gracias a ti, es una iniciativa espectacular el poder llevarle un poco de una versión más real al hincha, a las personas que te siguen dentro del fútbol, es espectacular. Así que continúa con la iniciativa, muchas gracias por la invitación. Esto es Fútbol Sonoro, 4ª temporada, episodio 102, con Lucas González Vélez en el podcast Fútbol Sonoro, disponible en todas las plataformas digitales. Un abrazo para todos y que nos sigan escuchando. Si te gusta el podcast Fútbol Sonoro, comparte nuestro contenido. Esperamos tus comentarios en @elblog de Thiago Aristi en Instagram y @Thiago Aristi en Twitter. Esto es Sin Gambeta.
Fútbol sonoro del blog de Tiaguaristi. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast, iVoox, Deezer, Google Podcast y Spreaker. Producción y realización Santiago Aristizábal. Imagen y diseño Melissa Zapata. Visita www.elblogdetiaguaristi.com para fútbol escrito.